El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma que esperamos que sea de bendición, que sea del agrado de todos los amigos radioescucha por Senda.fm y también los amigos televidentes y amigas televidentes por CTN Internacional. Estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a alegrar y, como siempre, a regocijar en Él. Hoy quiero aprovechar para enviarle un saludo a todos los hermanos que nos han ido contactando a través de las redes sociales, los que han participado en nuestros congresos que hemos dado ya en estas últimas fechas 3 consecutivos. Estamos ya planificando para Ponce y Mayagüez. Ponce y Mayagüez son nuestras próximas paradas. Dios mediante, ya estamos cuadrando las fechas, ¿verdad? Y la logística de que los recursos y participantes puedan moverse, pero estamos con una agenda muy cargada, pretenciosa, pero la idea es que podamos llegar a mayor población, a mayor comunidad de fe y también la comunidad que no sea necesariamente de fe, ¿verdad? Nuestro marco de movimiento es tanto con la comunidad cristiana y las personas que no necesariamente asisten a cualquier iglesia. Así que estamos sumamente contentos por todo lo que Dios está haciendo y en estos días también vamos a estar llevando a cabo uno de nuestros talleres que va a ser la segunda semana de junio, sábado. Este lo vamos a dar virtual. Ya en el próximo programa pues vamos a tener más detalles con el doctor Rivera Madera para que si a usted le interesa se pueda contactar con nosotros y participar, inscribirse en taller de prevención e intervención en el comportamiento suicida. Ese taller dura, para efectos de lo que es los medios, ¿verdad? Y utilizamos el medio de Zoom, 4 horas y media, 5 horas. Comenzamos a las 9 de la mañana y aproximadamente se termina hasta más o menos a la 1 de la tarde, 1:30. Así que para los amigos televidentes y radioescuchas, pues vamos a estar posteriormente haciendo una promoción formal para el sábado 11 de junio. Dios mediante, nuestro próximo taller de prevención e intervención. Utilizamos el modelo Mi Paz, que es desarrollado por el doctor Pablo José Rivera Madera y que ha sido tan exitoso en estos últimos años que hemos estado trabajando con ese modelo, porque es un modelo bien proactivo, ¿verdad? Hay distintos modelos, entre ellos también existe el modelo Assist, que también nosotros lo proveemos, que ya vamos a estar también pautando una fecha para dar ese taller, porque ese es de 2 días y tienes que ser presencial. Ese es auspiciado y validado por la entidad Living Words, que es la entidad número 1 en el mundo con todo lo que tiene que ver con prevención del suicidio, y el doctor Rivera Madera es Master Coach de aquí, de Puerto Rico, para la gloria de Dios. Hoy voy a invitar un invitado que ya ha estado con nosotros, ya es de la casa, ya él es aquí parte de nuestro panel permanente, y lo voy a presentar y voy a iniciar el diálogo con una cita de él muy interesante que utilicé de hecho en uno de los congresos para abrir mi presentación, y para mí es un placer como siempre tener al doctor Luis Collazo. Un abrazo, doctor y pastor. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.
con mucho gusto compartiendo nuevamente acá en la Coalición para la Prevención del Suicidio. Bendiciones para ti, para todos los televidentes y para nuestro colega, el doctor Rivera Madera. Muy bien. Ya mismo estará por ahí, está en unas gestiones. Pero si no, pues seguimos acá en el programa usted y yo. Doctor, No? quiero aprovechar su tiempo ocupado y hoy que lo emplazamos en el programa pasado, porque siempre es muy interesante tener la oportunidad de hablar con usted. Y cuando usted estuvo en las semanas pasadas, en el programa pasado, usted utilizó una Ajá. cita o dijo una aseveración que yo lo utilicé como cita, de hecho lo cité en una de mis presentaciones en el Congreso, porque son de estas palabras que a veces los invitados, el predicador o la persona que está, ¿verdad?, en un podio trayendo una conferencia o hablando un tópico, dice y marcan a las personas, ¿verdad? Y esta cita usted la utilizó en el contexto del programa pasado, ¿verdad? Y usted dijo, vivimos en un tiempo de mucho vacío existencial. Vacíos de las personas, vacíos de los individuos, vacíos del sentido de esperanza, vacío del sentido de la vida. Yo le puse ahí, cita doctor Luis G. Collazo, presidente de la Iglesia Bautista en Puerto Rico. Así comencé mi presentación en uno de los congresos y pienso que es una realidad tan terrible, ¿verdad?, que estamos pasando como sociedad. Para entrar de lleno en el tema, doctor, un comentario en base a esta cita que usted dijo en el programa pasado y que yo tuve el atrevimiento, sin su consentimiento, de usarla, pero ¿No? lo cité. Adelante, fue algo dicho. Así una vez uno dice algo, queda para uso público y está abierto. Y gracias por tomar en cuenta, ¿verdad?, esa observación mía. Y esa perspectiva realmente no es algo que sale de mi punto creativo personal. Es algo heredado en cierta medida. Claro, mi visión es esa, pero la semilla, digamos, el pie forzado, lo recibo de un gran psicoanalista, un gran psicólogo, Víctor Frankl, que escribió un libro que marcó siempre mi pensamiento, ante el vacío existencial. Y él, pues, en cierta manera, de hecho, pensando en la temática de hoy, la iglesia, de iglesia en los tiempos de crisis social, precisamente él decía que enfocaba este tema del vacío existencial como un síntoma de la sociedad moderna y posmoderna, como una descripción de cuál él entendía que era uno de los graves y difíciles síntomas de nuestro tiempo. Ese vacío existencial que llevaba en cierta forma a las personas a perder el sentido de la vida, y al perder el sentido de la vida muchas veces, lamentablemente, independientemente de la edad, el sexo, ese vacío existencial concluía precisamente en actos de suicidio real, de tomar posesión de la vida mediante la muerte, y el suicidio también social, que es un suicidio de que la comunidad humana, pues, en lugar de vivir la vida abundante que decía Jesús, se vive una vida muy superficial, poco profunda, muy determinada por lo exterior,
las apariencias, la superficialidad, la artificialidad en las relaciones y en los sentimientos, y todo eso desemboca en un vacío existencial, porque tarde o temprano la persona no encuentra la significación de por qué vivir, la razón para vivir, el compromiso con la vida. Y de ahí ese vacío existencial, ese vacío espiritual, ese vacío emocional, que vale decir que disminuye el sentido y el propósito y la energía para continuar adelante a pesar de los grandes desafíos de cada momento de los tiempos, de la sociedad y de la vida personal. Tremendo. No hay duda alguna que nos ha tocado vivir en esta sociedad presente, ¿verdad? Este tiempo, hechos muy retantes, una sociedad muy retante con unos retos particulares, como los ha tenido en distintas instancias las distintas generaciones y nuestros padres y la iglesia en general. Pero no hay duda alguna, amigo televidente y doctor Collazo, que esta es si no la más difícil, una de las más difíciles en la historia. Obviamente, todo depende del contexto, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros hacemos mucho, contextualizar nuestros diálogos, nuestras ponencias, de la forma y la manera en que trabajamos con las personas en la calle, cuando damos una orientación, una charla, traer ese contexto a la vida real de lo que está pasando, en arroz y habichuela, ¿verdad? Para que lo entienda todo el mundo. Y de una forma en que cuando el oyente y la persona que está escuchando nuestros mensajes puedan decir, wow, lo que esta persona está diciendo no me había percatado, pero una vez uno contextualiza, pues se le abre, ¿verdad?, el entendimiento. Pero de eso vamos a hablar con el doctor Luis Collazo en el próximo segmento, porque ya, como quien dice, ya dimos el pie forzado y ahora vamos a entrar de lleno en el diálogo. Así que no se retire, que esto está y va a estar sumamente interesante. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Seguimos con este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del doctor Luis G. Collazo, presidente de la Iglesia Bautista en Puerto Rico. Y este es su amigo José Luis Rivera Nieves, que estoy llevando este mensaje de prevención del suicidio y también otros aspectos que nosotros tocamos en este programa que son de interés a su vida y esperamos que estén siendo de edificación de una manera poderosa. Veníamos hablando en el segmento pasado con el doctor Collazo sobre esta idea de contextualizar lo que nosotros hablamos y lo que proponemos, y eso es lo que tratamos de hacer siempre en este programa. Y yo quiero rápido aprovechar el expertise del doctor, porque a mí me interesa, doctor, que a grandes rasgos, porque esta pregunta nada más tomaría por lo menos 2 semanas de programa, pero a grandes rasgos, una radiografía, doctora, a nuestra condición social presente. Muy bien. Yo pienso, voy a iniciar diciendo que usualmente la Iglesia ha tendido a pensar que su proyecto debe centrarse en
la estructura misma de la iglesia en la comunidad de fe. Y no vamos a decir que no, ¿verdad? Pero ha tendido a ignorar lo que estabas diciendo, el contexto. El contexto de la iglesia es el mundo, es la sociedad. Y en ocasiones hemos querido reducir la experiencia de la fe a la iglesia, cuando realmente una lectura del Evangelio nos va a plantear de que en efecto el ámbito social, el contexto social, y tomando en cuenta, por ejemplo, el suicidio, pues ocurre dentro de un contexto social, dentro de un contexto histórico. Así que las condiciones para ver esa radiografía, las condiciones sociales determinan las experiencias individuales y grupales. Así que cuando miro la condición social presente, se me ocurre pensar que varios problemas nos invaden, nos plantean cuál es esa condición social del presente. Pienso que una de las situaciones del presente es que vivimos precisamente una sociedad asincrónica. ¿Qué quiero decir con eso? Una sociedad donde no hay una vinculación razonable, conexional, una relación lógica, válida entre todo lo que nos rodea y lo que hacemos. Es decir, en cierta medida es un mundo disfuncional en ese sentido. Es una sociedad donde le prestamos casi siempre atención a lo que yo llamo a las coyunturas y a la inmediatez. Es decir, nos enfocamos en asuntos que están en lo inmediato, pero no buscamos las raíces por las cuales ocurren las cosas, ni buscamos las posibilidades de lo que puede implicar el futuro. Por lo tanto, esa realidad del presente donde no hay coherencia, no hay vínculo, no hay conexiones, tendemos a hacer lo que decía un gran, yo diría, filósofo y sociólogo europeo, Bauman. Decía que vivimos una sociedad líquida, una sociedad aguada, donde no hay una espiritualidad coherente, una espiritualidad profunda, y entramos a ocuparnos más de lo superficial, de lo aparente, de lo que no realmente determina la conciencia y el carácter. Y en ese sentido es que esta condición presente no nos fomenta una vida de calidad, una vida abundante, como decía Jesús, no nos fomenta, no propicia una vida en que podamos estar plenamente realizados. Y es asincrónica porque por un lado podemos tener muchos, por ejemplo, servicios médicos óptimos. Sin embargo, las personas continúan viviendo vida sin sentido, vacía, en el afán diario, en la falta de visión de futuro, en la desesperanza, en la angustia existencial, en el sufrimiento cotidiano, continuo, en la falta de vínculo consigo mismo, en la depresión. Es decir, vivimos en un mundo donde abundan los bienes materiales, las facilidades tecnológicas, y simultáneamente vivimos en un mundo donde los hospitales, y eso de por sí no es malo, pero es sintomático, los hospitales de psiquiatría, los niveles, las estadísticas de suicidio, las estadísticas
de violencia, las estadísticas de criminalidad, las estadísticas de violencia doméstica, de maltrato infantil, todo eso demuestra que es una sociedad sincrónica donde por un lado hay muchos adelantos y beneficios tecnológicos, económicos y sociales, y por otro lado es una sociedad donde cada vez la gente depende más del uso de la droga, del alcoholismo, de todas aquellas prácticas que en cierta manera son un suicidio social. Así que yo diría que ese es el diagnóstico que se puede hacer de este tiempo, una sociedad donde no hay coherencia. Y por tanto la gente no encuentra un camino legítimo para vivir. Por eso tenemos tantos índices negativos en todas esas áreas de la vida que lamentablemente llevan al crimen, al suicidio, a la muerte, al odio, a la polarización total de la voluntad social. Tremendo. Usted no ve, doctor, como yo, ¿verdad? Y esta es mi opinión, no necesariamente es la suya, haciendo una pregunta de secuencia a lo que usted muy bien viene diciendo. ¿Usted no ve una radicalización religiosa? Y voy a plantearlo de esta manera. A mí me preocupa, y muy pocas veces en el programa yo trato de, ¿verdad? Siempre le doy la parte a los invitados, pero como estamos usted y yo solo, pues, y con los amigos televidentes, pues puedo aprovechar su expertise. Que surja una radicalización religiosa, no necesariamente por el Evangelio, sino por posturas tomadas. Yo, por lo menos en mi cosmovisión, ¿verdad? Como cristiano, yo lo veo, digo, hay unos temas y unas áreas donde el sector religioso ha ido metiendo, ¿verdad? Sus opiniones, que son muy válidas y necesarias, pero en muchas ocasiones hacemos de esos temas lo principal y tiramos por la borda todo lo que significa el Evangelio dentro del contexto del que estamos hablando, ¿verdad? De una sociedad, como muy bien usted la ha planteado. Me quedan 3 minutos, yo sé que es una pregunta o un planteamiento mío, ¿verdad? Más que una pregunta de secuencia, 3 minutos y usted me puede decir cómo usted lo ve, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un poquito de trasfondo. Mayormente, me voy a adelantar un poquito algo aquí, en la idea que quería compartir. Me surge a la mente el nombre de un pastor estadounidense, Walter Rosenbusch, y él fue uno de los precursores de lo que se llamó el evangelio social, porque su planteamiento resultó por la renuencia, donde muchas veces vemos que las iglesias tienden la iglesia tiende, y los cristianos tendemos a ser renuentes a enfrentar las coyunturas sociales, los problemas sociales, y perdemos de vista algo que es céntrico, fundamental en los evangelios, que es precisamente el evangelio del reino de Dios. Y en cierta medida, si nos centramos en mirar específicamente la iglesia como institución, perdemos de vista lo que a mí me parece que es lo fundamental. Y lo fundamental es cómo la iglesia es un instrumento, no un fin en sí mismo. Qué tremendo. Y ese me parece que es el problema. Sí. Ese hecho de que la iglesia ha pensado que es un fin en sí mismo. Tremendo. Y ha perdido de vista que es instrumento, siempre instrumento por el reino de Dios. Así es. Gente como Walter Rosenbusch, y me surge también el nombre muy importante, yo diría que hay que
releerlo hoy en día. Yo sé que este es un programa para general, para público y laico, pero me surge el nombre de un gran pastor metodista argentino, José Míguez Bonino, y él escribió un libro donde hablaba de que ser preferencialmente el evangelio para lo humano. Eso se relaciona también con otro gran pensador cristiano y teólogo, Dietrich Bonhoeffer, en los años 40, fue ejecutado por Hitler, donde él decía, el centro del evangelio no es la iglesia, es el mundo, es el ser humano, es la persona. Y en la medida que nosotros nos centralizamos en la iglesia como institución, en sus doctrinas, en sus dogmas, en sus estructuras ortodoxas, en su afán denominacional, doctrinal, perdemos de vista que Cristo vino particularmente para traer vida y vida abundancia, para proponernos un diseño de vida que él llamó el reino de Dios, como un diseño para la humanidad, para la vida cotidiana, para la realidad humana. Ese reino donde los elementos de justicia, paz, amor que con su apellido, solidaridad, mutualidad, conexión, compasión, ternura, responsabilidad colectiva, eso es lo que realmente debe de atraer la voluntad, el empeño y la prioridad de lo que debe ser el ministerio cristiano. Tremendo. Así que el ministerio cristiano tiene que trascender eso que llamamos la iglesia institucional, que lamentablemente, lo tengo que decir críticamente, la iglesia se ha convertido más en una acción corporativa secular que en un instrumento del reino de Dios. Y ese es uno de nuestros objetos para estos tiempos de objetos mayores que tenemos. Poderosa contestación. Regresamos en breve, amigo televidente, no se vaya, que esto está sumamente interesante. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. ¿Verdad que tú me hablas? Es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito
corazón tembló, mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías, que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, hermano, tendrás que salir volando. Hay almas que son mías, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Seguimos con este interesante programa hoy. De verdad que hay programas que uno le gusta, ¿verdad? Y una la temática. Pero estas temáticas profundas que nosotros venimos hablando con el doctor Collazo, yo le diría a usted, amigo televidente y radioescucha, que muy pocas veces se tratan con tanta profundidad, obviamente también por el tiempo en radio, en televisión, pero nosotros tratamos de exprimir nuestros invitados y eso es lo que estamos tratando de hacer con el doctor Collazo, hoy con lo que está aquí hablando con nosotros. Muy bien planteado en el segmento pasado y estoy 1000% con usted que hemos convertido en la iglesia en el fin, ¿verdad? Es como la iglesia es el todo, ahí terminó todo y como que no hay nada más allá, ¿verdad? Y cuando hablo iglesia, la estructura, las 4 paredes. Y antes de una pregunta que tengo acá, el reto presente, doctor, social que tenemos ante la criminalidad, ante el maltrato a la mujer, que no hay duda alguna, en uno de los programas recientes o en los congresos, yo traje una estadística que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, de acuerdo al último estudio que tenemos de la ONU, es maltratada y la mitad de los niños en el mundo han sido maltratados tanto física como mental o sexualmente, igualmente las mujeres. ¿Qué nos plantea este reto? ¿Cómo nosotros, como muy bien usted venía elaborando en el segmento pasado, cómo la iglesia se conecta con esa realidad social que tenemos? Bien, pienso que es un hecho de lo que estábamos hablando, de que vivimos un mundo donde cada vez parece ser que la dignidad humana, la integridad de la vida, en todo el sentido de la palabra, va deteriorándose, y por eso vemos tanta violencia doméstica, tanto maltrato infantil, tanto conflicto bélico, a incremento en la criminalidad, desigualdad económica y social. Y fíjate que, y le comparto a los televidentes, volviendo a Walter Rosenbusch, una de las diálogos y polémicas que surgió en su momento y todavía en parte está, nosotros acabamos de rememorar la crucifixión y la resurrección. Y usualmente le damos un sentido y un contenido a esos temas y a esa perspectiva. Le damos un contenido extremadamente subjetivo e individualista.
Cuando me parece a mí la resurrección, como la crucifixión tienen una dimensión histórica, social, ética muy, muy significativa. Y nosotros mayormente nos enfocamos y hablamos usualmente de la salvación como algo individual, como algo subjetivo, como algo personal. Y bueno, sin disminuir esa posibilidad, algo de lo que surgió de Walter Rosenbusch y de otros pensadores que trabajaron eso de evangelio social, es que también hay que hablar de la salvación colectiva, digamos, la salvación social, porque el reino de Dios implica una propuesta de redención, de liberación, de salvación colectiva, social, que toca todas las realidades de la vida humana. No solamente es una conversión a una religiosidad, es una conversión al reino de Dios y su justicia. En ese sentido, una de las dificultades que ha tenido la iglesia, yo diría, de nuestro tiempo, es haber perdido la perspectiva de tener la intención, la capacidad y la voluntad de leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos es lo que tú has dicho, ¿verdad? Es el militarismo, es la violencia, es el maltrato, es el abuso sexual, es la opresión económica, es la desigualdad racial, es el fascismo, el discrimen, las crisis migratorias por la falta de calidad de vida en los países pobres del mundo. Esos son los signos de los tiempos. Y si queremos ser realmente efectivos, tenemos que entonces aprender y darle prioridad a leer los signos de los tiempos, a ver que la salvación, la redención que propone el reino de Dios va más allá de las personas en su carácter individual. Es también una propuesta de Jesús de Nazaret para que podamos construir un mundo nuevo y un mundo mejor. Eso yo lo he dicho en este programa. Cuando miramos el mundo rápidamente, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero la iglesia en cierta manera vivió el momento de la revolución industrial. Entramos en el mundo de la modernidad, el mundo moderno con sus ideas neoliberales, o sea, un mundo centrado en lo racional, donde se entiende que lo importante es el conocimiento racional, y por eso tenemos una deficiencia grande de inteligencia emocional. Así que sabemos mucho de lo científico matemático, pero descuidamos en gran manera la afectividad, la salud emocional, y tenemos muchos conocimientos para explicar los eventos biológicos físicos, pero no hemos cultivado cómo conocer las dimensiones de la espiritualidad, de la afectividad, de la salud emocional. Y así entonces vivimos un mundo donde hubo dos respuestas generales. Una fue el capitalismo, unos que dijeron, bueno, lo importante para vivir feliz es tener dinero, es el capital, es la acumulación de riqueza. Y el otro respuesta, la contrarrespuesta, fue el socialismo, en la búsqueda de la riqueza colectiva. En cierta medida, ni uno ni otro, y eso no queremos decir que no veamos puntos positivos, no descuidaron, me parece a mí, lo que es el elemento de la dignidad humana, de la vida humana. Algo que nos aporta el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, es que un discurso humanizante, no tenemos que tener miedo al humanismo, tenemos que redescubrir eso y entenderlo apropiadamente, porque Jesús, por ejemplo, dice de manera, dándole un valor muy humanista a la vida, no solo de pan vive el ser humano. Tan sencillo como eso. Es una crítica al mundo que está centrado en los bienes materiales.
las parábolas de Jesús sobre el problema de la búsqueda, es rico estúpido, ¿verdad? Esa es la traducción correcta, el rico insensato, que construyó graneros y dijo, me siento ahora para disfrutar. Y en la parábola el Señor le dice, no seas estúpido, hoy mismo puedes morir, pueden buscar tu alma y no vas a disfrutar de nada. Así que es. Son parábolas que nos van educando y diciendo que tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos y enfocarnos apropiadamente en lo que es fundamental para el reino de Dios y que nos lleva a una vida más plena y más cabal. Sin lugar a dudas, como muy bien usted plantea, la labor social de la iglesia tiene que estar ahí. De hecho, por eso nosotros estamos en este tipo de programa, claro, ¿verdad? Y de institución, claro, que tratamos de ocupar unos espacios que sabemos que muchas personas resienten y quiénes son ustedes y qué hacen aquí y para qué han llegado. Personas que en muchas ocasiones no plantean ni dicen nada, ¿verdad? Ni hacen, pero esto es parte de la dinámica que se da. Igualmente ocurre en distintas áreas donde nuestra espiritualidad y nuestro cristianismo tiene o debería ser una voz contundente ante los males sociales que están ocurriendo en nuestro contexto social. Por eso la iglesia tiene que hacer un llamado. Sí, adelante, doctor. Me acuerdo, José, por lo que estás diciendo, de una frase que yo uso mucho en los sermones y demás en algunos momentos, y es una frase que se escribió durante la guerra de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Era una frase que salió escrita en una pared. Una pregunta que hacía la pregunta era, ¿hay una vida antes de la muerte? Ves que usualmente nuestra tradición enfocamos más hablar de la vida después de la muerte, ¿verdad? La vida eterna. Y la pregunta problematizaba esa perspectiva nuestra, es decir, pero hay una vida antes de la muerte. Y esa pregunta es tan significante porque está diciendo, ¿realmente hemos adelantado el reino de Dios en este mundo? Porque Cristo vino a este mundo, vino a esta realidad histórica, vino a la realidad de la vida humana para adelantar y proclamar y proponernos el reino de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hay una vida antes de la muerte? Y lo que quiere decir detrás de la pregunta, la vida como se da en este tiempo, ¿es vida? Vale decir que es vida abundante. La vida como se vive hoy en día es una vida feliz, es una vida digna, es una vida legítima, es una vida que respeta la dignidad, el amor, la justicia, la paz. Es una vida en un mundo donde el racismo, el discrimen, el odio, la violencia, y eso implica que la iglesia no puede, como decimos acá, no puede mirar para el lado. Así es. La iglesia que mira para el lado está perdiendo la capacidad de leer los signos de los tiempos y poder entonces proclamar, vivir y proveer un evangelio del reino de Dios que sea efectivo, que transforme el mundo en un mundo mejor, un mundo bueno, un mundo cálido, un mundo balanceado, un mundo ecológicamente viable, en un mundo espiritualmente legítimo, en un mundo emocionalmente sano. Y a eso es que la iglesia, me parece a mí, tiene que darle prioridad. Excelente. Con ese comentario y con esa contestación tan atinada del doctor Collazo, regresamos en breve, que vamos ya al último segmento, pero no se retire, que volvemos en breve.
es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más. ¿Qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del doctor Luis G. Collazo, presidente de la Iglesia Bautista en Puerto Rico, y este es su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Ha sido un programa sumamente hermoso, con una temática profunda, y lo que pretendemos con estos diálogos, amigos televidentes, en adición a lo que nosotros venimos planteando, está juntamente atada a todo lo que hemos hablado con la prevención del suicidio, porque el contexto social es lo que nos enfoca para poder tener una respuesta atinada y pertinente. Doctor, como muy bien hemos hablado en los segmentos pasados, ya muy bien planteado por usted, ¿qué hacemos, doctor? ¿Nos quedamos encerrados o nos vamos para la calle? Bien, yo opto por decir que la comunidad de fe, la iglesia, si quiere lograr cumplir su responsabilidad, tiene que salir a la calle. El Evangelio, los Evangelios Jesús nos demuestra que su ministerio no fue un ministerio centrado en los templos, sino centrado en la comunidad, en lo que llamaríamos la calle. Jesús fue el pastor que estaba en la calle en sentido significante, ¿verdad? Claro. En la calle implica enfrentando las coyunturas del mundo, enfrentando los conflictos y los desafíos de la sociedad humana, enfrentando las crisis de las personas, liberando a los oprimidos, a los excluidos como los leprosos, los enfermos, los pobres, los ciegos. Así que Jesús estuvo en la calle restaurando la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos, proponiendo una vida comunitaria basada en el perdón, la reconciliación y como premisa en la justicia, en la solidaridad. Y que Jesús estuvo en la calle, y cuando fue al templo, en cierta manera lo que hacía en el templo era implosionar la religión de su tiempo, ¿verdad? Implosionó ese judaísmo farisaico, fanático, opresivo, implosionó la religión de los sacerdotes, de la élite religiosa, implosionó las teologías
opresivas. Así que ese tiempo que Jesús dedicó al Evangelio nos modela a nosotros el hecho de que la iglesia tiene como responsabilidad a la comunidad de fe salir a la calle, aportar, enfrentar las disyuntivas del día de hoy, de este tiempo, pagando el precio, inclusive de que no haya cierta simpatía de parte de aquellos que ostentan el poder y el dominio de estos tiempos. Así que hay que salir a la calle para realmente emular el ministerio de Jesús de Nazaret, el que fue crucificado y resucitó. Excelente. Cuando usted viene hilvanando todos los planteamientos que viene haciendo y diciendo el doctor Collazo, me viene a la mente esa expresión que utiliza Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvar. Ese poder de Dios es el que dignifica, el que levanta. Fíjese que Pablo dice que es para salvación, porque detrás de el milagro de Bartimeo el ciego o de la mujer del flujo de sangre, hay unos seres humanos reintegrados a la sociedad. Por eso es que el Evangelio es tan hermoso, es tan dignificante para con el contexto social. Y uno pudiera, bendito, tengo la mente a mil, ¿verdad? Mucho que hablar ahí, sí. Y uno tiene que, yo doctor, tengo que aquí tener disciplina, porque si no, quiero terminar y que usted nos traiga muy bien en este hermoso programa, ya terminando, una iglesia pertinente a un liderato, ¿verdad? Una iglesia y un liderato pertinente a los tiempos. Como nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto me queda de programa? Me quedan 5 minutos. En 4 minutos, doctor, un reto. Okay. Un reto. Le dejo Vamos a decirlo. Okay. Una iglesia, un liderato pertinente. La palabra pertinente implica algo que cobre significado en el momento en que se está realizando. Si no es pertinente, es insustancial, no es válido, no es significante para el contexto que vivimos. Tener pertinencia, y definitivamente tenemos un reto grande, necesitamos una iglesia y un liderato pastoral, ministerial, eclesiástico, evangélico, cristiano, pertinente, es decir, que tenga vigencia, tenga sentido, tenga significado para nuestros tiempos. Lo primero tiene que ser un liderazgo, una iglesia que se libere del dogmatismo y las ortodoxias asfixiantes a las que estamos acostumbrados. Así es. Lo importante para que el liderato y la iglesia sea pertinente es poder llevar a la forma, a ejecución concreta, histórica y real, aquello que dijo Jesús: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No solamente como un eslogan religioso, sino como una praxis, como una acción social, evangélica, cristiana, revolucionaria, radical, transformativa. Si queremos ser pertinentes, si queremos tener sentido para el mundo que estamos viviendo, no podemos ser, tenemos que erradicar todo fanatismo, el discrimen, el prejuicio, la prepotencia religiosa y lo que están diciendo pensadores, sociólogos cristianos y teólogos. Necesitamos ya una iglesia postdenominacional. Yo sé que eso es un poco polémico, pero no puede ser una iglesia amarrada a lindes denominacionales, a institucionales, sino que la iglesia tiene que ser el pueblo de Dios. Pueblo de Dios en el mundo, no en 4 paredes. Pueblo de Dios en medio de los sociales. Pueblo de Dios que contribuye a un mundo donde hay una resolución pacífica de los conflictos.
pueblo de Dios en oposición al racismo, al militarismo, a la violencia doméstica, pueblo de Dios comprometido con la lucha con el armamentismo, contra el armamentismo, contra proyectos deficientes, contra una educación muy centrada en lo racional. Tenemos que ser pertinentes, promoviendo la inteligencia emocional, promoviendo la espiritualidad más que la religión. Porque algunas veces, como decía el texto, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si la iglesia quiere ser pertinente, quiere ser significante, el liderazgo pastoral y ministerial tiene que centrarse en una espiritualidad liberadora, reconstructiva, deconstructiva de la ortodoxia y el dogma, y una espiritualidad que construya un mundo, una sociedad donde el amor y la ternura puedan ser posibles. Excelente, excelente, muy bien. Lo felicito por sus posturas, doctor, siempre valiente, aun siendo presidente de una organización, tener la verticalidad, ¿verdad?, de eso que necesitamos, líderes comprometidos con decir y plantear las verdades de lo que está pasando en nuestro país, en nuestros distintos países, porque esto no solamente en Puerto Rico, esto está ocurriendo en el mundo entero, pero todavía hay una iglesia, y hay líderes. José. Sí. Ajá. Y algo final que quiero decir, y para ser pertinente, ya que tú lo mencionas, tenemos que tener la valentía espiritual de asumir las consecuencias y pagarle el precio, como Jesús nos enseñó, de aquello que creemos que es lo digno, lo legítimo, pertinente al reino de Dios. Excelente, gracias, doctor. Recuerde, amigo televidente, que mañana puede ser un mejor día. Hay oportunidad siempre para un mejor mañana. Y todavía hoy, mientras estamos haciendo este programa para usted, hay un lugar en la cruz para ti. Que Dios bendiga tu salida, tu entrada, que Dios haga resplandecer su rostro en ti, que tenga de ti misericordia, pero sobre todas las cosas, que ponga la paz en tu corazón, que solamente Jesucristo puede dar. Dios te bendiga, te veo la próxima semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.